Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos en tiempo de elecciones. Esta noche vamos a conversar con el ingeniero Juan Carlos Camacho Dávila, quien ha sido electo asambleísta de la provincia de Bolívar por el movimiento Construye las Listas 25. Señor ingeniero, buenas noches, un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. El gusto es mío también. Ingeniero, ¿por qué decidió postular usted a los tiempos como candidato a la Asamblea? Usted fue diputado hace muchos años en representación de su provincia y ahora también ha decidido otra vez volver a incursionar en la política, señor ingeniero. Sí, han pasado 30 años desde la última vez que fui representante ante el Honorable Congreso Nacional como diputado de la provincia de Bolívar. Y en esos 30 años, lamentablemente, mi provincia ha permanecido estancada, ha permanecido sin representación, no ha habido ni siquiera la mención de la provincia en el Parlamento. Eso motivó a que varios ciudadanos propongan mi nombre como para volver a la palestra. El movimiento Construye, del cual soy parte hace algunos años, abrió la puerta a la posibilidad y candidatizado por unanimidad en el movimiento, luego de la alianza que se hizo con Fernando Villavicencio, y postulamos, luchamos y estamos electos en una provincia complicada porque tiene alto nivel indígena de habitantes, 50% de Guaranda, que implica que siempre Pachacuti tiene una fuerza importante y algunas otras organizaciones de ese mismo corte, ¿no? Como la de Yacu Pérez. Sin embargo, el pueblo, muy generoso conmigo, me ha elegido como su representante y vuelvo a los 30 años al Parlamento para volver a hacer historia. Y su provincia es una provincia con muchas necesidades, ingeniero. Sí, como todas las provincias, pero en Bolívar se puede observar mayor cantidad de problemas por la misma composición étnica. Tenemos grandes dificultades en temas de vialidad, tenemos grandes dificultades y somos entre las más pobres en algunos de los cantones y parroquias. Desnutrición crónica infantil es un cuento de nunca acabar y eso pasa por el agua potable que no tenemos en las comunidades y pasa también por una administración de la alcaldía de Guaranda de varios periodos en manos de Pachacuti. Y pasa porque tampoco ha habido una representación que fiscalice, ha habido mucha alcahuetería desde que llevé adelante procesos de investigación y juicios políticos allá en los años 88, 90, 92. No ha habido actividad de control. Se sabe que hay alcaldes, prefectos o exalcaldes, exprefectos con glosas que no les notifican, con indicios de procesos penales por peculado que no les dan paso en la Contraloría, duermen el sueño de los justos. Inclusive ha llegado alguna cosa a la fiscalía y ahí también se ha trancado. Falta presencia política en realidad y la provincia ha sufrido esas consecuencias. Esperamos que estos próximos meses podamos destrabar todo aquello que está deteniendo la actividad fiscalizadora y podamos a su vez lograr que se mejore la situación. Los presupuestos de los municipios del Consejo Provincial son muy pequeños con relación a la demanda de obra pública, pero además son muy mal administrados. Más del 50% promedio de los municipios tienen gasto corriente de sus presupuestos. Eso es complicado realmente y por eso la obra pública va detenida. Ahora, los gobiernos han hecho una parte, no todo lo que deberían hacer en términos de realizar obra buena, obra de calidad. No hay buena obra, ha habido carreteras que no han durado, ha habido contratos de asfalto que no han servido y así por el estilo la provincia se ha mantenido en una situación complicada, falla administrativa, falla de calidad de obra y esto nos lleva a este punto donde hoy tenemos que trabajar intensamente para lograr que las cosas cambien. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? El tiempo pasa raudo, señor ingeniero. Imagínense, el año 1988 estaba en Radio Bolívar, sí, ahí lo conocí, hace 35 años. Estábamos guambritos, guaguitos todavía, señor ingeniero. Sí, pues yo fui uno de los más jóvenes parlamentarios que hubo en aquel periodo, creo que el más joven, sin duda, en el año 88, y
Ahora voy a ser uno de los mayores, pero sirve porque la experiencia acumulada nos da la posibilidad de ir con mucha madurez, con mucha serenidad y con la misma energía que tuvimos en aquel entonces. Ahora que ha sido electo, usted irá a la Asamblea con mucha fuerza a legislar, a fiscalizar en todo ese periodo que se viene, que es pequeño, de año y medio. Sí, pues tenemos que trabajar día y noche, sin horario, sin calendario. Este tiempo es de fuerza. Siempre hemos dicho es tiempo de valientes. En Bolívar dicen es tiempo de Camacho de nuevo. Tenemos que trabajar con mucha energía. El tema es que el país necesita un cambio radical. Esta asamblea que vamos a participar nosotros es una asamblea que viene a sustituir a una que fue disuelta, y fue disuelta porque llegó a los niveles más bajos de aceptación popular, pero además de resultados, una asamblea que fracasó, y la anterior igual, y la anterior igual, o sea, ha venido de malo, de tumbo en tumbo y de mal en mal. Hay que dignificar la asamblea próxima, porque la democracia no ha estado completa estos meses, la república no ha estado completa al no haber una asamblea, y claro, el proceso de disolución conlleva que el gobierno también adelante su partida, cosa que relativamente es buena, en términos de que es un gobierno que ha descuidado las áreas principales, especialmente en lo que tiene que ver con obra pública, ha sido muy descuidado, y en calidad de funcionarios, especialmente en provincias, ha tenido problemas serios de representatividad, de representación, lo mismo que en algunos de los círculos íntimos del gobierno. Entonces está bien que de una vez se vaya y que nazca este nuevo gobierno con una esperanza de que en estos 16 meses se pueda hacer algo para enderezar la República. Ojalá los demás actores políticos que vamos a estar en la Asamblea Nacional tengan la conciencia de que este es un momento en el que no se puede jugar con la política, tiene que irse a ceder, a lograr que todos los anhelos de las provincias y de las representaciones políticas se hagan realidad, para lo cual hay que hacer una suma de minorías y hacer una gran mayoría que permita darle gobernabilidad al próximo gobierno, al próximo presidente de la República. No hay que ir pensando en hacerle obstáculo ni en conspirar contra la democracia. Eso no le ha hecho bien. Hemos llegado a estos extremos de que hemos tenido en los últimos 2 gobiernos intentos de tumbar a los presidentes de la República desde la Asamblea. Eso ha sido a la final, a la postre, ha sido malo. No ha dado resultado. Más bien hoy lo que hay que buscar, lo que buscábamos nosotros desde la propuesta de Construye, ir legislativo y colegislador presidente de la República en armonía, para sacar los proyectos en conjunto y para lograr que mejore la calidad de leyes que se hagan y mejore la calidad de fiscalización. No debe irse por venganza, debe irse por razones en la fiscalización. Debe hacerse conforme a la ley, que de paso es una ley burocratizada que tiene muchas etapas para impedir la fiscalización, pero hay que hacerlo con las herramientas que hay. Y si podemos, hay que tumbar algunas leyes para que se agilice los procesos de fiscalización, porque este gobierno que se va necesita también, pues el Parlamento necesita fiscalizarlo. Hay mucho que han dejado de hacer. Ahí hay un Ministerio de Bienestar o de Inclusión Social que pasa de brinco en brinco haciendo campaña electoral por sus candidatos, aunque él creo oficialmente no ha tenido candidatos, pero el ministro ha entregado el ministerio para que hagan campaña política en vez de hacer inclusión social. Ahí hay que fiscalizar mucho a este caballero Bernal, que de paso creo que tiene experiencia parlamentaria, pero no ha tenido capacidad de liderazgo de una situación social apremiante como es la nuestra en el tema de la inclusión. Por otro lado, hay obra pública que está mal hecha o inconclusa, que tiene que ser también fiscalizada, y en fin, hay un montón de cosas. Si bien los números en economía de este gobierno le dan buen resultado, pero los resultados prácticos, el pueblo está en la pobreza absoluta, el desempleo es el pan de cada día para la gente, no hay una posibilidad de inversión seria, no hay confianza, y cuando no hay confianza el inversor se retira, y eso es lo que nos está sucediendo. En la provincia de Bolívar hay mucha construcción, por ejemplo, pero no se sabe el origen de esa construcción, hay que investigar, hay que ver todos esos edificios que se están haciendo, a quién pertenecen y cuánto de impuestos pagan los que están logrando hacer esas grandes construcciones para evitar que haya lavado de activos. Hay que trabajar en definitiva en mucho, y por eso nosotros vamos a insistir en la ley de extinción de dominio. Primero, autoinvestigándonos nosotros, los asambleístas de Construir, como ejemplo, vamos a demostrar nuestros últimos 10 años por lo menos, de dónde tenemos el patrimonio que tenemos, cuánto impuesto hemos pagado,
y así podemos determinar si estamos en lo correcto o no, si es que hay verdadero patrimonio ganado con el trabajo y el sudor de la frente o hay evasión de impuestos. Es un tema que va a traer polémica y que trajo polémica. Bueno, no podemos olvidar que a Fernando Villavicencio lo asesinaron por anunciar, entre otros, estos temas y la lucha contra el narco y la narcopolítica. Esta noche estamos conversando en vivo con el ingeniero Juan Carlos Camacho, quien es asambleísta electo de la provincia de Bolívar por las listas 25, el movimiento Construye. Entonces, de lo que usted anuncia ya, señor ingeniero, usted fiscalizará a varios ministros de este presidente saliente, el presidente Lazo. Desde luego, es que no se puede ir con Viva el Rey después de hacerle tanto daño a la democracia y hacerle daño a la administración de los procesos gubernamentales, especialmente en lo que tiene que ver con inclusión social. Ese ministerio ha sido un baratillo de ofertas y ha sido también un alcahuete de ciertas fundaciones inexistentes que solo en el papel hacen actividad y cobran y explotan a profesionales por darles la firma para que puedan recurrir a sacar sus dineros. Hay que hacer una investigación profunda. La Contraloría del Estado debe ser fiscalizada porque no ha cumplido tampoco las etapas como debería ser en los tiempos correctos y ha dejado que prescriban glosas, ha dejado que se anulen procesos penales. Hay que investigarlos porque de lo contrario esta es tierra de nadie. Pues la gente dice robo y como en la Contraloría me socapan, queda en nada. Hay que ser fuertes en esta ocasión para que se ponga un precedente y se siente ejemplo y los que van a administrar la cosa pública sepan que no están solos, que están vigilados y que el pueblo tiene que estar ahí, atento a que todo lo que va sucediendo. Señor ingeniero, en su provincia mismo se ha visto la negligencia en el tema de las obras. Había una denuncia de que en Chillanes habían estado construyendo una unidad educativa del Milenio y ahí quedó botada y nunca creo que se reinició esta obra que hubiera servido para educar a cientos de estudiantes de ese cantón, ingeniero. Sí, ese es un problema grave. Una empresa de agua potable de Pedernales había consorciado con unos inversionistas venezolanos, me parece, y lograron ese contrato. Y luego, cuando la obra avanzó en un buen porcentaje, pero luego la abandonaron y no ha habido autoridad que pueda hacer la ejecución real para que cobren garantías y se pueda establecer responsabilidades. Eso sigue todavía. No ha concluido el proceso, sin embargo, se lavan las manos, la pelota va de un lado al otro porque un rato es de educación, otro rato es obras públicas, los encargados de estas obras inconclusas, de estas inversiones, y así ha ido dando largas y largas. Ese es un tema que ojalá termine porque está con denuncia en fiscalía, procesado, pero muy lentamente. La justicia es lerda en todo el país, no se diga en la provincia de Bolívar. Señor ingeniero, usted en su campaña para ser electo asambleísta, ¿qué leyes ofreció impulsar y va a impulsarles ahora que ya es asambleísta? Nosotros tenemos un plan de trabajo certificado en el Consejo Nacional Electoral como Movimiento Construye. Vamos a trabajar en tres ejes fundamentales de seguridad: seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad alimentaria. Esos son los principales propósitos que llevamos, pero aparte de eso, en el caso personal mío, yo por la provincia de Bolívar quiero hacer una nueva universidad en San Miguel de Bolívar. Voy a proponer el proyecto para efectos de que se prepare nuestra ciudadanía, nuestra juventud en forma técnica para lo que se viene. En Bolívar tenemos 160 concesiones mineras, 4 están ya activas y probablemente empiecen pronto a explotar alguna. Una vez que estas empresas concesionarias empiecen la explotación, va a necesitarse mucha mano de obra calificada, técnica, politécnica, y hay que darle pues a los bolivarenses la posibilidad de que estudien en su propia tierra lo que va a haber luego para que trabajen, porque en la universidad debe concebirse así, como una producción de profesionales listos para venderlos. No puede ser que se vote profesionales como actualmente muchas universidades lo hacen para que vayan a buscar empleo, para que recién vayan a intentar. Entonces, si tenemos ya la fuente donde van a trabajar, se puede producir y nadie se va a quedar sin empleo. Luego hay un compromiso nacional que tenemos que trabajar en términos de libre ingreso a la universidad, por un lado, y el otro, cuando el profesional tiene un título, debe tener la capacidad de trabajar sin necesidad de experiencia. Si ya de la universidad debe salir práctico, para lo cual hemos de proponer una reforma
en la que todo profesional tenga la oportunidad de hacer una práctica pasantía pagada, como lo hacen los médicos, como lo hacen los odontólogos, las enfermeras, como hubo el año rural que impulsamos nosotros desde la Universidad de Guayaquil entonces para los veterinarios y los ingenieros agrónomos. Estas movidas que vamos a hacer para que haya esta posibilidad van a significar que la gente pueda tener mejor trato ya una vez profesional para conseguir un trabajo. Sí, eso es importante, este tema de la experiencia, por cuanto los estudiantes se gradúan, estudian, terminan sus estudios y van a querer trabajar, pero el primer requisito es 2 años de experiencia. Entonces los pobres muchachos que han estudiado, se han graduado, nunca van a poder trabajar porque nadie les contrata y no tienen experiencia. Claro, ese es el gran dilema, el gran problema que este rato existe, ¿no? Y la gente a veces se queja y dice, ¿para qué estudié? He estudiado en vano. Y lo otro, como de las últimas generaciones han tenido que estudiar conforme a lo que se decide en los sistemas de selección de universidades y de carreras les han dado la posibilidad. Hay muchos que no están conformes con lo que han estudiado y eso es grave porque si alguien va a estudiar algo que no es de su vocación, no va a ser un buen profesional o no va a ejercer a gusto la profesión. Por eso lo importante debe llegar al libre ingreso universitario para que pueda escoger la carrera por vocación y no porque le han dado una resolución de que esa es la que hay cupo, de que esa es la que hay en una ciudad cercana o cosas de este estilo. Tiene que cambiarse el sistema. Estamos conversando con el ingeniero Juan Carlos Camacho, asambleísta electo de la provincia de Bolívar. Señor ingeniero, su movimiento Construye ya decidió qué va a hacer en la segunda vuelta electoral, que será el 15 de octubre. No hemos decidido orgánicamente, pero tenemos líneas rojas claras. Nosotros con la mafia no conversamos. Es decir, que ustedes podrían eventualmente entonces a Daniel Noboa. Estamos analizando las propuestas de él y esperando que recoja varias de las que Fernando Villavicencio proclamó. Ya ha recogido, primero, la posibilidad de que se haga una gran comisión investigadora sobre el asesinato de Fernando. Eso es interesante. Y lo otro que nosotros proclamamos que el IES no puede desaparecer, ni quebrarse, ni cambiarse los sistemas de pensiones para aumentar el aporte de los trabajadores y aumentar los años para la jubilación. Ha habido un pronunciamiento, tengo entendido ya, del señor Noboa en términos de que está de acuerdo con eso. Hay que seguir conversando, puliendo. No hemos tenido un diálogo oficial, solo hemos hecho pública nuestra posición y él ha hecho pública la suya. Pero yo creo que más allá de que nosotros como Construye le apoyemos o no orgánicamente, la masa ya se ha dirigido hacia el lado de Quaker, como popularmente se está identificando, y el otro lado que va a quedarse bastante alejado. Porque hay versiones que el señor Daniel Noboa estaría pensando en subir estos años de aportes para que los ecuatorianos se jubilen y también que quería privatizar el IES. Claro, eso no podemos nosotros admitir, no va a pasar, no debe pasar. Hay propuestas, no hay un informe de esa comisión que presentó este actual gobierno que genera una expectativa, pero que de ahí de ese informe a la realidad hay que estudiar, analizar y tomar las decisiones fríamente. No es cuestión de que vienen los matemáticos y nos dicen que hay que joderle, perdón la expresión, al más débil. No, aquí el que tiene que asumir las responsabilidades es el Estado ecuatoriano, porque ha manejado el seguro social indiscriminadamente con poder político, ha repartido cuotas, ha dejado robar. Aquí nosotros no somos buquelistas, pero estamos de acuerdo con la expresión aquella de que cuando no se roba la plata alcanza. En el IES lo que hay que hacer es eso, que dejen de robar, porque hay ladrones que están administrando. Han habido en varias ocasiones escándalos, inclusive hay procesos que no avanzan, no se sabe qué ha pasado con todo lo que se ha denunciado. Entonces ahora, cuando hay una posibilidad de un nuevo gobierno, un fresco gobierno que toma decisiones, lo que hay es que recuperar toda esa plata, como hemos proclamado. Se acabó aquella revolución y que venga la devolución del dinero robado. No es posible que estén prófugos, que ya salgan de la cárcel y la plata siga en manos de ellos. El Estado tiene que recuperar todo eso, para eso la ley de extinción de dominio es urgente. ¿Y con leyes se podrá apoyar para que vuelva el Ecuador a ser un país seguro, señor ingeniero? Desde luego, cuando hablamos nosotros de la seguridad ciudadana, estamos hablando de fortalecer
las leyes de la policía y de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para que los gendarmes que en acción flagrante cojan a un delincuente y usen un arma letal no vayan presos, porque les atemoriza pues tomar una acción y defender a los ciudadanos si es que van a ir presos. Debe haber un tratamiento psicológico paralelo para que puedan recuperar el impacto y seguir trabajando. Luego, en el tema, hemos sido explícitos, hay que preparar una policía antimafia. La mafia está metida en el Ecuador y hay que combatirla con las armas más sofisticadas que las que ellos tienen. Nosotros en Bolívar tenemos conocimiento de que hace algunos años asaltaron soldados por orden del gobierno a la zona de Chimbo y Tambán, que son zonas de artesanos armeros. Aducía el alcalde en ese entonces de Guayaquil que las pandillas y los delincuentes usaban las armas artesanales hechas en Chimbo, y cuando asaltaron, digo yo, les quitaron todas las armerías, les cerraron, mucha gente se ha suicidado porque se quedó sin trabajo, y resulta que de ahí para acá solo ha aumentado la delincuencia. Han tenido ahora armas sofisticadas, se ha mejorado el negocio de la importación de armas y del contrabando de armas, lo cual es una muestra de que no son las decisiones adecuadas las que se tomaron en aquel entonces. Por eso estamos estudiando la posibilidad de indemnizar a todos esos artesanos que quedaron en la calle sin trabajo y sin sus herramientas porque los incautaron todo. Pero volviendo al tema, nosotros con una policía antimafia, con una policía fortalecida en lo general, vamos a poder servir a los ciudadanos para que tengan mejor calidad de seguridad. Ahora, eso significa que hay que hacer consensos. El Parlamento puede consensuar con el gobierno y debe consensuar con el gobierno y debe consensuar también entre bloques, entre bancadas para hacer una mayoría. Yo creo que una de las representaciones allí va a estar aislada porque nadie quiere juntarse con la mafia, pero las demás van a poder conversar, dialogar y llegar a acuerdos. ¿Y qué va a pasar ahí con sus propuestas de trabajo si es que gana Luisa González, ingeniero? Porque todo puede pasar en este país. Claro, todo puede pasar y entonces ella, una vez que si fuera presidente de la República, tendrá que como colegisladora participar en las actividades legislativas. No se puede, como he dicho, no se puede dejar sin gobernanza, sin gobernabilidad al Ecuador. Hay que tener la capacidad de dialogar, de entenderse en los términos que la ley y la Constitución permiten. Habrá que hacer acuerdos para la gobernabilidad de Ecuador, ingeniero. Pero por supuesto, por eso yo digo que las minorías tienen que unirse para hacer un buen bloque, una buena bancada de mayoría en lo que nos importe como país, en lo que sea importante para recuperar la democracia, para fortalecer la democracia, para ayudar a la educación, para ayudar a la producción. Es que nosotros tenemos una tarea muy grande porque inclusive hay muchas leyes que quedaron a medio hacer y que de acuerdo a la misma ley orgánica de la función legislativa, una vez que la Asamblea entre a reemplazar a la disuelta, porque eso vamos a hacer, reemplazar a la disuelta, tenemos que evacuar esas leyes para que puedan entrar las otras. Pongo un ejemplo, la ley de minería está en la Comisión de Biodiversidad ya para consulta legislativa, para consulta, preconsulta legislativa, entonces esa ley tiene que avanzar, pero ahí ya podemos poner algunas reformas, incluir algún articulado que nos interesa, como el caso de Bolívar, para que todas las regalías se queden en la provincia y no vayan al erario a distribuirse por burócratas que a veces lo hacen sin criterio zonal, técnico, y es algo que ganaríamos tiempo porque ya está para consulta. Hay otras que al entrar recién probablemente no alcancen ni a salir en los 16 meses, 18 meses. Todo eso tenemos que trabajar con tiempos, pero habrá proyectos económicos urgentes que deberán venir del gobierno y habrá que tratarlos, porque la decisión política que tome el gobierno, en el caso de que cualquiera de los dos finalistas gane, tiene que ser a favor de la patria. Pues no creo a esta altura de lo que está pasando en el Ecuador haya un gobierno que quiera venir a torcer la voluntad del pueblo, que es de trabajar, de dejar de tener dádivas y empezar a tener posibilidades de generar trabajo. Eso es lo que necesitamos, estar en conciencia. Hay que terminar con muchos bonos que están además yéndose a otros sectores, no a los más necesitados, y darle la posibilidad que la gente produzca. ¿Por qué hay esta pelea entre Construye y Gente Buena que estaban unidos junto a Villavicencio, señor ingeniero? He escuchado que ha habido por ahí una decisión, pero lo que es Gente Buena, que es nuestro aliado oficial, tiene ahora como presidente a Cristian Zurita, nuestro candidato presidencial. Es un gran líder que es muy cercano, fue a Fernando, además muy capacitado, Zurita, muy sereno,
Yo creo que le hace bien a ese movimiento en formación tener un líder como Zurita y continúa la alianza con nosotros en los términos que se hizo con Fernando Villavicencio. Con Fernando Villavicencio ustedes han logrado una cantidad gigante de asambleístas, parecen que sacaron incluso más de lo que sacó Pachacuti con Yacu Pérez en su buena época, pero tendrán que trabajar bien, trabajar por el Ecuador, trabajar por los pobres, porque caso contrario también pueden irse al precipicio como se ha ido Pachacuti en esta elección, señor ingeniero. Claro, y eso quieren algunos que están haciendo sedición, están buscando dividir, están buscando romper a un bloque que está iniciando recién sus actividades, pero yo confío en la madurez de todos los que estamos ahí como representantes a la asamblea ya. Cierto es que la alianza fue muy positiva, Fernando le dio un gran viraje al liderazgo político del país, no solo de Construye, y por eso lo mataron, porque tuvo una gran aceptación popular, iba a ser un presidente de la República firme, duro, que iba a tomar decisiones que afecten a los intereses macabros de la mafia y de otros sectores complotados en la corrupción y en todo lo que sea denunciado por parte de él. Entonces, hoy, cuando nosotros solo tenemos la posibilidad de una representación parlamentaria y ya no de gobierno, tenemos que procurar que desde el Parlamento se generen esas ideas que teníamos en conjunto para que el país pueda haber hecho realidad algunos de los sueños por los que se volcó a favor de Villavicencio. Primero, lo primero, ¿no? La comisión investigadora para determinar los responsables políticos, los responsables que hicieron la parte intelectual para matarlo. Luego viene la otra parte que es la consecución de leyes, las reformas legales que teníamos planteados para que se pueda hacer realidad todo ese plan de trabajo. Los miembros de la bancada de Construye, este rato estamos sólidamente unidos, somos 30, nos quieren quitar 3 de parte del Consejo Nacional Electoral que está reunido en este momento analizando la situación de las elecciones en el exterior. No hay una ley o una norma que faculte a anular elecciones una vez hechas. Ellos, los que antes sacaban toda la representación internacional, ahora a pesar del mañoso intento de pinchazo que ha denunciado la señora Tamaín en el voto electrónico, ha dado un resultado electoral y ya tenemos asambleístas y 3 de la revolución y 3 nuestros, pero están queriendo anular con la finalidad de que no tuviésemos nosotros esos 3, porque probablemente creen que en una nueva elección polarizados los 2 finalistas, los de Construye nos quedaríamos abajo del señor Noboa, pero no va a pasar así, la ley es terminante, no tiene una norma para eso y por lo tanto, si es que el Consejo Electoral hoy resuelve anularlas, apelaremos ante el contencioso electoral. Es decir, que no podrían darse de baja estas elecciones que ya se dieron en el exterior, ingeniero. No, porque no hay una ley que determine la posibilidad y porque además la propia señora Tamaín, al declarar que hubo los pinchazos, declaró que no afectaron a la votación. Porque si se eliminan, seguramente quieren que ya Andrea Ledesma no sea la asambleísta de los Estados Unidos y Canadá y otros que salieron electos también por Construye, ingeniero. Claro, esa es la finalidad, porque ellos no juegan limpio, la mayoría han tenido procesos de dudas, por lo menos, en todo lo que han hecho, y nosotros no podemos permitir, en cambio, que nos perjudiquen. Son nuestros asambleístas y tienen que ser respetados. Entonces, ustedes así declaren este proceso como fallido, las elecciones en el exterior van a impugnar en el Tribunal Contencioso Electoral. Desde luego, nosotros usaremos las instancias legales para evitar que se cometa este fraude, para perjudicarnos a Construye y a los asambleístas designados ya. Tenemos algunos mensajes para usted. Un mensaje de comandante Torre dice: la provincia de Bolívar es una de las más pobres del país y votan por presidentes de derecha como Lazo, que nunca se han preocupado por ayudar a la provincia y ahora van a apoyar a un millonario bananero de la misma línea de Lazo. La provincia de Bolívar es una de las más inteligentes y por eso vota intuitivamente, siempre ha votado bien. Lo que pasa es que la composición étnica que tenemos ha hecho que se confunda cierta actividad electoral. En Bolívar, el Pachacuti ha dominado 30 años el municipio de Guaranda, ha tenido representantes desde que hay Pachacuti en el Parlamento y no han votado por millonarios por Pachacuti, sino porque son correligionarios, buscan el arcoíris
el resultado no ha sido el mejor. Esperamos que en esta última elección, que hay también una muy buena representante de Pachacuti, la doctora Mariana Yumbay, que ha sido ministra de la Corte, juez, que ha sido una mujer preparada, secretaria del Agua, pueda tener una mucho mejor representación. Estamos por conversar entre los dos para tener actividad conjunta en mérito a beneficiar a la provincia. Señor ingeniero, ¿por qué ganó Villavicencio en su provincia, Bolívar? Porque yo estaba dirigiendo la campaña, no es vanidad. Ganamos porque teníamos aceptación popular, porque la propuesta nuestra para la provincia es una propuesta que ha estado esperándose 30 años. Después de que yo pasé por el Parlamento no ha habido buena representación, sin denigrar a nadie, sin hablar a las espaldas, pero las noticias son las que hacen, ¿no? Los resultados nuestros en esa gestión juvenil fueron positivos y los resultados posteriores han sido negativos. Usted desde la Asamblea también no puede, como es, gestionar obras, pero sí estará pidiendo que se hagan obras urgentes que se requiere en su provincia. ¿Es realidad o es mito que no se puede gestionar? Se puede. Lo que pasa es que no hay que corromper la gestión. No hay que ir a gestionar para hacer la obra para la finca de uno, para la casa de uno, para el pariente de uno. Eso es lo que no se puede hacer, pero para la provincia se debe hacer, pues. Si no, ¿para qué es la representación? Uno tiene que gestionar moralmente bien. Los que van a gestionar para intereses particulares, esos están saliéndose del marco de lo que es la actividad política, pero para la provincia hay que gestionar y todo. Entonces, ¿qué les ofrece usted a sus conciudadanos de Bolívar, ingeniero Juan Carlos Camacho? Les he ofrecido lealtad, como siempre, les he ofrecido que voy a luchar con todas mis fuerzas y mis conocimientos para que la provincia sea atendida y que esté bien representada. Les he ofrecido y ellos así han aceptado a los electores y por eso han tenido la bondad de elegirme. Yo soy muy agradecido con todas las personas que hicieron posible este regreso mío a la actividad parlamentaria y no voy a defraudar a nadie. Creo que van a poder seguir hablando de mí un tiempo más. Ha vuelto a la política, ha vuelto a la Asamblea, ha vuelto al Congreso, Juan Carlos Camacho. Sí, es un momento importante en mi vida porque regreso cuando soy abuelo, cuando tengo otra visión de la vida. Sin embargo, no descarto la gran posibilidad de luchar internamente en el Parlamento, de ir como en aquellas ocasiones, fui a la investigación, a la denuncia, al juicio político, porque hay que hacerlo. Ese es el mandato de los ciudadanos y es la obligación moral y legislativa que tiene el asambleísta, el diputado, como quiera llamársele, no le han cambiado de nombre, pero la estructura parlamentaria universal sigue siendo la misma. Y para esto, pues, es importante que uno tenga la capacidad primero de expresarse oralmente. Yo he visto con mucha pena en los últimos parlamentos, asambleas, a la gente leyendo de reojo la computadora, leyendo papelitos que le pasan los asesores, otros con apuntador en la oreja para dar un discurso. Y eso es parte de la falla. Los parlamentos en el mundo se expresan oralmente y tiene que ser así. El debate tiene que ser con respeto, pero con conocimiento, pues no el que más grita, no el que se inventa cosas puede ser el mejor parlamentario. Tiene que hacerse una actividad en la que el debate produzca resultados. El debate es la capacidad de uno de convencerle al otro. Yo recuerdo que siempre estuve en minoría en las veces que fui diputado y logré conseguir apoyo para mis leyes que presenté en esa época y algunas se aprobaron por unanimidad. Ese es el trabajo parlamentario, llegar a entenderse, a convencer al otro de lo bueno que uno propone y obviamente también apoyar a los demás cuando tienen una buena propuesta. Así que esta noche hemos conversado con Juan Carlos Camacho Dávila, quien ha sido electo como asambleísta de la provincia de Bolívar. Señor ingeniero, muchas gracias por la entrevista. El agradecido siempre soy yo. Usted conoce, Jacinto, mi interés por comunicar todas las actividades que hemos hecho siempre, gracias a los medios de comunicación que cubrían el Parlamento ecuatoriano. Fui muchas veces distinguido en las páginas de periódicos y de canales de televisión y radios, y hoy aspiro a tener la misma colaboración, porque hay mucho que informar cuando uno está trabajando. Cuando no se trabaja, ahí sí no tienen nada que informar. Yo estaré siempre atento a los requerimientos de los periodistas y de los medios de comunicación. Así que muchas gracias por su apertura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto, ingeniero.